Hola, hola amigos, bienvenidos a una charla más sin café. Es nuestro tercer episodio. Hoy igual nos acompaña nuestro pastor. Ahorita le doy unas palabras para que nos dé esta bienvenida. Hoy tenemos un tema muy interesante y muy amplio que abordar. Vamos a hablar sobre toda la temática de los retos de la iglesia. ¿Qué nos espera para la iglesia después de la pandemia? Entonces, ahora sí, Pastor Mario, amigo. Hola. Muy buenas noches para todos ustedes que ya están aquí al pendiente de esta charla sin café. Buenas noches, Natanael. ¿Cómo estás, hijo? Qué bien, bueno. Bien. Hoy fue un día pesado particularmente, ¿eh? Bueno, todos los días son pesados. Sí. Cabe recalcar que la iglesia online es más pesada en cuestión trabajo a comparación del otro estilo de la administración eclesiástica, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Al menos en nuestro entorno es muy difícil. Imagínate todo lo que hay detrás de de media hora de programa, de una hora de programa. Atrás hay todo un trabajo. Y luego ni tú ni yo somos profesionales, no conocemos el entorno, no conocemos los medios realmente. Vamos caminando con la ayuda que nos dan algunos amigos, como Omar, que pues es su profesión. Entonces, eso nos ayuda bastante, pero aún él se siente cansado. Claro, todo el equipo multimedia en general nos sentimos agotados ya después de un poco más de 9 meses de pandemia. 12 meses. Digo 11 meses, perdón. 11 meses, yo me quedé hace 9 meses y, por ejemplo, para grabar esta charla sin café, estuvimos acomodando el set que será de hora y media a 2 horas antes de grabar, más el tiempo de grabación. Entonces, sí es pesado y es parte de lo que queremos hablar, no tanto de nuestra experiencia haciendo actividades online, algunas pregrabadas, otras en vivo, sino del hacer iglesia. Sí. ¿Cómo ves el tema de la iglesia online? Que es algo que ya se venía manejando desde años atrás. Muchos apostaron por este estilo de iglesia, pero obviamente en aquella época se veía fuera de serie. Hoy es lo más común, pero ¿cómo ves? ¿Te gusta o no te gusta la iglesia online? Hubo un pastor, amigo nuestro, que en su momento, pues, algunos nos atrevimos a criticarlo porque todo lo manejaba por correo electrónico, por WhatsApp, por Face. Y desde ahí él tenía comunión con la iglesia, desde ahí él les aconsejaba, desde esos chats les aconsejaba, los ¿Hace cuánto tiempo que pasa eso? Estamos hablando de hace 5 años. Wow. 5 o 6 años. Entonces, es un pastor visionario, ¿verdad? Porque ahora que llegó este momento de la pandemia, mira, muchos nos quedamos sin saber qué hacer, nos quedamos sorprendidos, nos quedamos pensando en quizá hacer un par de programas y eso a medias y pensando que íbamos a regresar rápido a nuestro templo y no hicimos preparativos, sino tratamos de salir del paso nada más. Entonces la iglesia online, la iglesia, pues no sé cómo, si se le puede llamar online o de redes sociales o iglesia moderna, no sé, iglesia actual, no sé cómo llamarle. De hecho, pues yo pensé, ya tiene por lo menos unos 9 meses que dije, vamos a tener que cambiar radicalmente, cambiaremos liturgias, cambiaremos principios que por años hemos tenido. Y he venido por todo este tiempo, he venido estudiando los cambios que la iglesia ha tenido a lo largo de los siglos. No tengo toda la información, no tengo muchos libros sobre historia, no puedo decir muchas cosas, pero sí me doy cuenta que la iglesia ha cambiado en su fisonomía, en su forma de ser, de una época a otra. Oye, pero te das cuenta que dentro de esos cambios
radicales que la Iglesia ha tenido a lo largo de todos los siglos de nuestra historia, todavía conservamos algunas prácticas de la liturgia que tal parece que nos arraigamos a ellas, que tal parece que son imposible quitarlas de nuestro modo de vida, pero que al mismo tiempo no son bíblicas. Wow. ¿No? Y ahorita que mencionas que la liturgia misma debe de cambiar, la administración, el estilo de gobierno, todo debe de cambiar. No sé en realidad qué es lo que sí pueda evolucionar, lo que sí pueda modificarse, lo que sí pueda mejorar. Mira, yo siempre he creído que la Biblia nos informa, nos ordena lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, en lo que tenemos que tener mucho cuidado. Nos dice con exactitud, sin dejar al garete absolutamente nada, de lo importante, de lo que la iglesia tiene que trabajar. Y en lo demás, me parece que hay mucha libertad. En las formas, ¿no? En lo que la Biblia nos dice. Claro, estoy hablando de liturgia. Liturgia es el servicio. Liturgia es lo que nos esmeramos en hacer. Yo escuchaba hace poco a hermano, ¿cómo se llama? El pastor en Emanuel. Miqueas Bustos, ¿no? Miqueas Bustos, un gran hombre. Juntamente con su esposa Dana Bustos. Ándale, Miqueas Bustos, un tipazo, él un predicador conocedor de la palabra de Dios. Es un predicador pentecostal que no es emocional solamente, no, él conoce a profundidad la palabra de Dios y da muestras de su gran conocimiento y despliega un gran comentario que a mí me gustó mucho. Dice, en la mañana me tuve que levantar tempranísimo, fui a tal lugar a cambiar a un pastor, a hacer una votación para un pastor. De ahí tuve que correr para otra iglesia a donde me invitaron a dar la escuela dominical. Y de ahí tuve que regresar a mi iglesia en donde tengo que ministrar. Y de ahí no sé qué más. Describe su día y dice, terminé agotadísimo con tanto que hacer. ¿Y eso qué? ¿De qué me sirvió? O sea, el mucho trabajo es como un trompo que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. A veces no te lleva realmente al centro, al meollo del asunto, no te lleva a lo más importante, porque cualquiera puede hacer todo lo que hizo este hermano. Claro, él es lo que es, ¿no? Pero basándome en sus palabras, dice, la liturgia no nos ofrece salvación, la liturgia no nos hace más santos, la liturgia no nos hace más más cercanos a Dios. Realmente lo que nos hace cercanos al Señor es nuestra comunión con Él. Hay que acordarnos que el Señor Jesús llamó a 12, de toda la gente que le seguía, llamó a 12, según dice Marcos, para que estuvieran con Él. No solamente para que fueran a predicar en las aldeas y en los montes y fueran a ser mártires en muchos lugares, no. De primera mano es para que estén con Él. Eso es lo importante, tener el corazón pegado, unido a Jesucristo. Lo demás es liturgia y nuestras liturgias van cambiando. Claro, entiendo totalmente el punto y lo apoyo. Hay formas culturales que se adaptan para crear finalmente la liturgia, ¿no? Y fíjate que cuando iniciaba la pandemia y la iglesia se dirigía a los entornos online, en mi Facebook puse una pregunta abierta al público, ¿no? De ¿qué creen que va a cambiar en la iglesia después de la pandemia? Una vez que las iglesias nos hemos dado cuenta que podemos utilizar las transmisiones en Facebook, los espacios en YouTube, algunos están haciendo podcast, entre otras actividades online, oración y cultos por aplicaciones como Zoom o Google Meet, entre otras que hay, incluso gratuitas. ¿Qué es lo que va a pasar con la iglesia cuando regresemos a cierta normalidad? Si es que regresamos, porque hasta ahorita todo es incertidumbre. ¿Será que dejemos los espacios online y volvamos
a lo presencial 100%, ¿será acaso que migremos 100% a entornos online o será que busquemos alguna forma mixta? Y entonces, cuando puse eso por primera vez, la realidad es que algunos pastores me comentaron y digamos que el sentir general fue que la iglesia no va a dejar las actividades presenciales, el templo, porque prácticamente ese es el mandato de Dios. ¿Okay? Pasa el tiempo, unos 6 meses aproximadamente, volví a hacer la misma pregunta porque nos llevaban así de que el siguiente mes se acaba la pandemia y volvemos a actividades presenciales. Y terminaba el mes y decían, no, ¿saben qué? Ahora vamos por otros 2 meses y por otro mes y por otras 2 semanas, 15 días. Entonces, la iglesia tuvo que perfeccionar las técnicas de transmisiones digitales, de transmisiones online, Facebook, Zoom, WhatsApp, YouTube, ahora hasta Telegram y no sé qué tanto más, ¿no? Utilizar las redes sociales. Y la iglesia se ha ido especializando. Algunos se han vuelto expertos, otros a lo mejor han caído más bien en una comodidad, pero volví a hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Qué le espera a la iglesia? Porque nos estamos volviendo online, nos estamos volviendo digitales, ¿no? En la iglesia. Pero hay cierto sector que se resiste al cambio y quieren lo presencial todavía. Sin embargo, hay que ser conscientes que en muchos lugares la liturgia, las formas van a cambiar. Porque como mencionabas de este pastor, yo también estaba pensando en este pastor que acabas de decir. Y sí me acuerdo que en alguna ocasión hasta hicimos comentarios así como pues en tono gracioso, ¿no? Quizás hasta de burla sana, por así decirlo, porque decíamos, mira, les predica a través de un video y les manda consejería a través de mensajes y les manda devocionales a través del correo electrónico. Todavía era muy común el correo electrónico en aquel entonces. Y hasta dijimos, de seguro los diezmos los ha de recibir por depósito bancario o transferencia. Míranos 5 años después y estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? La verdad es que predicamos frente a una cámara, aconsejamos por WhatsApp y hasta se cobran las ofrendas o se piden la colecta de las ofrendas, los diezmos, vía transferencia. Entonces nos hemos vuelto en una iglesia pues netamente online. Sí. La pregunta aquí es, ¿nos vamos a quedar así para siempre? ¿O qué le espera a la iglesia? Hay unas cosas que van a permanecer, otras que definitivamente fueron temporales y se van a acabar. Por ejemplo, cuando volvamos a actividades presenciales, que así esperamos, yo me pregunto, ¿cómo se va a recoger la ofrenda? Es una buena pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta. Ahí te va otra. ¿Cómo van a ser las actividades de oración? Porque antes, para las actividades de oración, al menos aquí en nuestra iglesia, que la gente vive a 40, 50 minutos del templo, pues es difícil tener actividades a las 8 de la noche, porque a qué hora se regresan a su casa. No todos pueden asistir, pero con oración por Zoom podemos conectar potencialmente hasta con el doble. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Son muchos detalles que están en juego. Son muchos asuntos que se tienen que replantear. Y yo diría, en este momento, se tienen que replantear, es decir, tiene que ser pensado, razonado. No podemos hablar de improvisar nuevamente. Me gusta mucho eso de la planeación, o sea, debe ser planeado, pero fíjate que, o sea, yo sí me pongo a pensar que la iglesia va a tener que adoptar ciertas formas. Por ejemplo, no podemos dejar en blanco el espacio de las redes sociales, todos estos espacios de charlas sin café, predicaciones, reflexiones. De momento regresamos a los templos, no podemos abandonar las redes sociales porque llegamos potencialmente a muchas personas, ¿no? Y más cuando se estructura bien el programa, incluso hasta se puede pagar publicidad y llegamos hasta con alcance evangelístico. Pero no me imagino una iglesia así 100% online al grado de diseñar una aplicación donde vayas guardando todos los sermones, incluso por temas, y le digas a la gente, a ver, si estás triste,
escucha esta predicación sobre la tristeza. A ver, si debes tomar una decisión difícil, vete a esta sección. Si quieres depositar diezmos, aprieta este botón, ¿no? Sí, Prácticamente, ¿quieres una iglesia en México? Vete a esta pestaña, encuentras el directorio y ahí te metes al culto online. Pero si quieres ahora una iglesia no pentecostal, sino más bien de corte reformado, aprieta este otro botón y elige la iglesia que mejor prefieras. No me lo imagino, pero tal parece que hacia allá vamos, una iglesia por catálogo, ¿no? Donde tú elijas preferencialmente en los botones qué tipo de liturgia prefieres. Sí, entiendo eso y precisamente me remonté mientras estás haciendo este planteamiento, me remonté a lo que te digo de que he visto los cambios que la iglesia ha tenido a lo largo de 20 siglos. Y el asunto está que el gran problema ha sido siempre no permanecer alertas a las nuevas formas, porque el mundo va cambiando, la sociedad claro. Va evolucionando. Sí, digo la sociedad, no el hombre no pertenece a esa cadena de evolución, pero la sociedad por los inventos, por las tecnologías, por el crecimiento mismo, por la explosión demográfica, en fin, por tantas cosas va evolucionando, va cambiando. Y resulta que la iglesia se acostumbró, por decir la iglesia primitiva, la iglesia de Pentecostés, o ¿cómo le llaman? La iglesia primitiva, la apostólica. La apostólica, la iglesia apostólica, se acostumbró a cierta dinámica social en donde estaban siendo usados por el poderoso Espíritu de Dios y lograron el crecimiento de la iglesia, lograron tantas cosas, pero se quedó acostumbrada a eso. Y desafortunadamente el mundo ya requería nuevos cambios, requería nuevas acciones, y la iglesia tuvo que cambiar, pero por eso fue que cambió a la mala. Y se volvió a acomodar sí. En su nueva normalidad. Sí. Y se volvió a acomodar y el mundo mientras sigue cambiando, avanzando. Yo tengo muy en mente, aunque mi memoria no me da para más, pero tengo muy en mente el comentario de Rick Warren, que de momento se convirtió en un icono del crecimiento. Y él decía esto, la iglesia de hoy, él está hablando por ahí por el año 2000, de los 90 para acá, y dice, la iglesia de hoy está utilizando los templos diseñados en el siglo XVII, con la liturgia desarrollada del siglo XVIII, los muebles del siglo XIX sí. Y con los adelantos del siglo XX. Wow. O sea, la iglesia no ha sabido ser flexible y eso tenemos que aprender. Si ahorita la iglesia, yo lo pienso así, si ahorita la iglesia nos demanda ser online, hombre, pues hay que estar preparados para entrar a esta dinámica. Pero hay resistencias, todavía hay mucha resistencia. Por eso digo que la iglesia no está preparada, la iglesia sigue aferrada diciendo, es que el culto tiene que ser en mi templo. No, y deja tú, no solamente el templo, tiene que ser en el templo, con flores en el altar, sí. Con un púlpito del tamaño de como 3 veces yo, y con bancas, porque sillas no deben ser bancas, y con pandero. Y ojo, yo creo que no hay que estar en contra de todo eso, tampoco es malo, pero son cosas, no sé cómo decirlo sin que suene mal, del pasado. Sí, que en un momento funcionaron, quizá le dimos vida, nos dio identidad, pero esas son las cosas que cambian. Y fíjate, estaba pensando ahorita en todo lo que decías, y precisamente me remonté hasta la época de la Reforma, por ahí del 1517 con Lutero, cuando clavó sus tesis en la catedral de Wittenberg, Alemania. Y curiosamente la Reforma se logró en parte por la innovación tecnológica de aquel entonces, es decir, la imprenta.
la imprenta imprenta. acababa de, digamos, de ser, no tanto descubierta porque ya venían adelantos desde China, como el papel, la tinta y todo, pero en sí la maquinaria y todo empezaba a tener cierto auge y gracias Sí. a esa producción de imprenta se logró distribuir material con el Biblias, pensamiento reformado y sobre todo la traducción de la Biblia. Biblias, Y llegamos a más libros. personas. Y en los libros venían plasmados los pensamientos de reformadores, de filósofos, visionarios, Y fíjate, muy modernos. y ahora no como tal tenemos la imprenta, aunque seguimos contando con ese recurso, pero lo de hoy son las redes sociales, ¿no? Donde tú puedes escribir libremente y divulgar cierto pensamiento Sí. que le llegue a cierto nicho de personas y entonces, pues realmente así se mueven las masas, ¿no? Las estrategias políticas están diseñadas para redes sociales. Estaba pensando un ejemplo así medio descabellado. El método tradicional de evangelismo es salir a las calles con pancartas, con bocinas, o ir de Sí, casa en tocar casa. puertas. La realidad es que eso hoy ya molesta a la gente más en los tiempos de pandemia. Al menos en el entorno donde vivimos, la gente no te va a abrir su casa, ¿no? Por seguridad, por desconfianza, por lo que sea. En nuestro entorno la gente no lo hace. De hecho, los métodos tradicionales de mercadotecnia han sido a través de folletería o de los famosos flyers o pósters. Y Sí. era mucha contaminación visual, ¿verdad? Porque pegaban infinidad de pósters en las paredes, en los postes, anuncios, infinidad de papel ahí con publicidad en los portones y era dinero desperdiciado. Hoy la gente se ha dado cuenta, o más bien los grandes negocios se han dado cuenta que pueden meter pequeñas cantidades de dinero a Facebook o en general a las redes sociales y el algoritmo de esa red social lo que hace es detectar a las personas que potencialmente van a estar interesadas en tu producto y a esas personas en específico les llega. Es decir, si antes imprimías 1000 flyers y los repartías, solamente decían que el 1% iba a estar interesado. Ahora pagas cierta cantidad de dinero y no le llegas a 1000 personas, le llegas a 100,000, a millones de personas, porque les llega en específico. Pensemos en el método tradicional de evangelismo versus a crear contenido para redes sociales, como lo que estamos haciendo, videos, reflexiones, presentaciones del evangelio, predicaciones, testimonios, meterle publicidad y que llegue a cierto número de personas, que de hecho es lo que están haciendo algunas sectas y algunas religiones. A mí me han salido anuncios de otras religiones. Sí, están aprovechando muy bien el momento, están aprovechando muy bien. Bueno, aquí yo tengo que decir esto y lo digo con todo el respeto, por supuesto, sin atacar a nadie, pero hay que ver lo que llamaste ahorita sectas, lo entiendo bien en nuestro contexto, Sí. ¿verdad? Son aquellas iglesias que no pertenecen a la verdadera iglesia redimida por la sangre de Jesucristo y que tienen otras ideas, aunque se amparan bajo el estandarte del cristianismo, pero no tienen nada que ver con el verdadero cristianismo. No son ni reformados, Sí, no son ni pentecostales, no son ni no históricos. no abrazan las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Exactamente, sí tienen otro tipo de sesgo y por eso parece despectivo, pero en realidad, por no decir sectas, diríamos sectores, o sea, pedazos, tramos, ¿verdad? Ok. Religiones. Pero esas religiones, exactamente, se identifican mucho con el mundo. O sea, son parte del mismo sistema. Por eso no les cuesta trabajo entrar y moverse y captan inmediatamente la idea, ¿no? de esta gran mente universal. Captan inmediatamente la idea y se meten, se identifican. Pero nosotros realmente no pertenecemos a este sistema, no pertenecemos a este mundo. El mundo no se identifica o nosotros no nos identificamos con el mundo. Vamos muy aparte. Entonces, a eso le sumamos que realmente no hemos abierto nuestra mente para entresacar lo que se puede, como el apóstol Pablo que dice, estúdienlo todo
Y y retengan lo bueno. Hay que ser sabios. Eso no hemos logrado discernir, eso no hemos logrado identificar. Y entonces, como consecuencia, nos vamos siempre rezagando. Por Aunque te diré Dime. algo, grandes pensadores, grandes filósofos, grandes inventores, desarrolladores de tecnología son cristianos. No, y científicos, ¿no? Sí, Por supuesto. científicos. Ahí en el mundo de los científicos hay infinidad de cristianos que aman a Jesucristo. Los grandes avances modernos se los debemos a científicos que fueron creyentes, como por Sí. ejemplo Luis Pasteur Sí, y Isaac Newton, eran cristianos entre otros. comprometidos. Y ahorita que mencionabas todo esto, ¿no? De la resistencia al cambio, de que efectivamente hay otras religiones, otros movimientos divergentes a nuestra manera de pensar, que le han invertido a otros métodos, pues están muy bien identificados, ¿no? Porque vienen precisamente de lo que es el mundo. Nosotros no somos del mundo, pero estamos en este mundo, ¿no? Y tarde o temprano tenemos que tomar el material de este mundo. Por ejemplo, este micrófono, Sí. al final de cuentas es del mundo y Esto lo es estamos del utilizando. mundo. La red social, ya sea YouTube o Facebook, no sé desde dónde nos vean, al final de cuentas pertenece a un sistema al cual denominamos mundo Sí. y estamos ahí dentro, ¿no? Entonces no podemos tomar la actitud sesgada de satanizar todo, decir, no, es que eso es del mundo, yo lo voy a hacer a la antigüita. Y bueno, y defíneme qué es la antigüita, porque aún los apóstoles utilizaban las herramientas de su entorno, la retórica, las La estrategias manera de de retórica viajar, griega, la manera de mandar sus mensajes. las famosas cartas, Sí. por supuesto, Pe- todo eso es del mundo. Utilizaron los medios desarrollados en ese momento. Todo lo que estuviera a su alcance, ¿no? Si los apóstoles vivieran en nuestra época, estarían utilizando el Facebook. Yo no lo dudo, por supuesto que sí. Y me pongo a pensar, hace que te gusta 40, 50 años, o no sé cuántos en realidad, pues del siglo pasado, había un evangelista y con él muchos otros seguidores, que cuando salió la televisión y se hizo tan popular, dijo, la televisión es del diablo, y le llamó la caja, creo que de Satanás. La caja ¿no? del diablo. La caja del Sí, diablo. pero no era el único, ¿eh? Por eso digo sus seguidores. No, y no solo seguidores, o sea, hubo varios que, Ah, ok. pues, que la identificaron así, la condenaron diciendo que eso ya era una herramienta del anticristo. Sí, y pues venos, ¿qué serán 20, 30 años después? Menos de 30 años. Menos, ok, Menos. Aquellos que la condenaban entraron al mundo de la televisión para predicar. para predicar el evangelio. Wow. O sea, creo que a veces ser muy radicales de manera muy desorientada, radicales desorientados, no conviene. Hay que ser radicales en lo que hay que ser radical. Y por ejemplo, la santidad, el amor a Dios. no, claro. Sí, la obediencia a los mandamientos de la Biblia, ahí hay que ser radical. Que son aquellos principios de los cuales no debemos de despegarnos, ¿no? Ujú. Iba a decir incluso con las mismas redes sociales, muchos pastores realmente estaban reacios a entrar al mundo de las redes sociales, de la tecnología, y decían, no, yo la antigüita, yo solamente visitar mi Biblia y listo. Llega la pandemia, año 2020, y por la necesidad tienen que predicar frente a una cámara y llegar a muchas personas en Facebook, ¿no? Muchos no querían abrir su página de Facebook en la iglesia, y ya cuando lo quieren hacer, entramos tarde. Esa Eso es la se oyó realidad. feo, repítelo. Eso se oyó feo. Entramos tarde. tarde. Vamos a destiempo. Y yo creo que una de las características de la iglesia es que tenemos esa capacidad espiritual de renovarnos y de utilizar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para la gloria de Dios. Y me pongo a pensar, a ver, si mentes del mundo que no son cristianos han logrado mucha innovación, ¿por qué nosotros como iglesia no? He pensado en casos, por ejemplo, son muy famosos, decían, Netflix no desplazó a los Blockbuster, videocentros, ¿no? A todos aquellos videocentros, sí, Sí. centros de distribución de videos, de videojuegos, etc. Uber no sacó del mercado a los taxis, Exacto. ¿no? Fue la falta de visión
tanto Sí. de los centros tradicionales como Blockbuster o de los taxis, su falta de visión y de innovación, que solitos se quedaron fuera. Y así podemos ir mencionando, ¿verdad? Prácticamente el mundo de hoy está metido en lo online, en el e-commerce, que es el mercado en línea. Fíjate. Y muchos que le han invertido a las ventas en línea, a las redes sociales, están vendiendo como locos, ¿eh? Como locos. Fíjate que a mí me gustó muchísimo desde joven leer la revista Selecciones del Reader's Digest. Ok. Reader's Digest. Ya. Y yo conservo un buen número de esas revistas muy interesantes, artículos muy interesantes, artículos de siempre. Y estoy viendo que, por ejemplo, en 1989, ahorita estoy leyendo de momento una que data de ese año, y trae datos muy interesantes, sus artículos muy interesantes. Y yo hoy trato de ver la revista, la siguen vendiendo, pero ha llegado a ser ya un panfleto casi. Y O son sea, muy interesantes sus escritos, ¿eh? Yo bastante. los he Y leído. yo, en la mañana que estaba ahí viendo, yo decía, esta revista, ¿por qué no se digitalizó? ¿Por qué no se modernizó? ¿Por qué no está o sea, les faltó visión y se me hace bien raro de ellos, o al menos que estén, pero yo no me he dado cuenta. Pero yo he visto en los supermercados todavía venden Selecciones, pero sus artículos ya no llaman mucho la atención, No, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Creo que no solamente pasó con esa revista, sino en general con todo el mundo de la imprenta. Por ejemplo, el periódico, las revistas, incluso algunos libros de divulgación científica. La verdad es que las redes sociales vinieron a darle en la torre, ¿no? ¿Por qué? Porque en las redes sociales, como te decía, muchas personas de manera gratuita expresan lo que sienten, lo que piensan. Hay incluso revistas digitales y que son de acceso gratuito, es decir, no solamente son gratuitas para publicar. Por ejemplo, yo como creador quizá de contenido escrito, quiero ir a una imprenta para que publique lo que yo pienso, lo que yo escribo, y me va a cobrar o me va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué hago? Acudo a las redes sociales. Pero también para el que consume es gratuito. Entonces salieron los famosos blogs. Primero como algo independiente, literal así como un blog, pero después se integraron a redes como Facebook con secciones de notas. Entonces ahora hay personas que escriben así artículos completos en redes sociales como Facebook y la gente lo sigue. Entonces, por ejemplo, yo lo pienso así como joven, ¿no? ¿Para qué voy a invertir en una revista cuando puedo meterme a páginas oficiales de divulgación científica y tener acceso a muchos artículos? Sí, es muy razonable eso. Eso es muy razonable. Entonces, volviendo al punto, ¿qué tanto debe de inmiscuirse la iglesia en las redes Buena pregunta. sociales? En todo. Una, sí, en ese mundo tecnológico. Una, dos, volveremos a lo presencial abandonando las redes sociales Mixto. o tendremos que aprender a vivir en ambas plataformas, ¿no? Un pie aquí y el otro aquí, e ir a la par. Buena pregunta. Probablemente, ¿no? La otra, ¿qué podríamos ahorita, en este momento, decidir? Porque la gente, muchos están a la expectativa, esperando a que se abra el templo. Sí. ¿Sí? Por una razón, o sea, quiero que lo reflexionemos por una razón. Y esto es triste. El Internet no llega a todos lados. Claro. 1, 2, no todas las personas tienen una tableta, un celular de los de más baja gama, no lo tienen. Sí. Y otros, pues, digámoslo así, no tienen ni qué comer. Claro. Pero sí, mira, yo comparto Ajá. el sentir, porque en este momento, si nos encerramos en otra cajita llamado mundo del Internet, pues posiblemente no lleguemos a todas esas personas que mencionas, ¿no?
gente que vive en la sierra o en las periferias de la ciudad que no tienen para pagar un servicio de internet o comprar un celular con las especificaciones técnicas que se necesitan para conectarse a Zoom y otras aplicaciones. Entonces, sí lo sufrimos, pero por otro lado, hay que ser conscientes, y por eso te ponía el ejemplo de las grandes empresas como Netflix, como Uber, como Spotify, entre otras, que han desplazado al negocio tradicional, al mercado tradicional, y es que ellos pensaron en el futuro. O sea, realizaron fuertes inversiones. ¿Sabías que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, cuando diseñó esa red social, en aquel entonces yo iba en la secundaria, no era muy conocida, era una red social de élite, y poco a poco se fue haciendo popular, fue evolucionando? ¿Sabías que compró otra aplicación que hoy todos utilizamos que se llama WhatsApp? Compró esta aplicación hace varios años. La gran pregunta, lo que todos nos hemos cuestionado existencialmente es, bueno, ¿por qué compró WhatsApp? Él tenía Messenger, ¿no? Sí, Facebook tenía, Su inbox. sí. Entonces, ¿para qué compra WhatsApp si, digamos, WhatsApp no estaba monetizando de alguna forma? No compras algo si eres millonario. Bueno, si eres cualquier persona, no compras algo nada más por gusto. Si eres millonario, compras lo que quieres por gusto. Pero si te vale millones de dólares, no solamente es por gusto, porque la plataforma en sí también requiere mucha inversión de mantenimiento. Entonces, ¿de qué vive el dueño de WhatsApp? Es decir, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, y que también compró Instagram. Entonces ya son 3 redes sociales fuertes que se monopolizaron en la industria del Internet, de la conectividad social. Y la gran pregunta es, ¿por qué compró WhatsApp? Es que él pensó a futuro y hoy lo estamos viviendo. Hubo apenas una polémica por las nuevas condiciones de WhatsApp, y entonces, bien dicen por ahí, si algo es gratuito, tú eres el producto. Es decir, comercializan con nuestra información. Y ojo, no quiero ser amarillista, porque el mismo WhatsApp ha dicho que no lee nuestras conversaciones, no me quiero meter mucho en ese asunto ni ser polémico, pero de alguna manera los metadatos a los cuales tienen acceso, como las horas en que hay más personas conectadas, los intereses que más tiene la población de cierto sector o de cierto nivel social, etcétera. Todos esos metadatos los venden a las grandes compañías y al final de cuentas hacen comercio. Entonces, a donde quiero llegar es que personas como Mark Zuckerberg pensaron a futuro, es decir, ahorita no todos tienen la posibilidad, pero vamos a hacer lo posible para que en un futuro todos lo tengan. La verdad es que si pensamos en el presente, no todos tienen ni internet, ni teléfono, ni computadora. Pero pensemos en un mundo digitalizado, si esto va a permanecer así, o si las grandes compañías están pensando que dentro de una década no haya ni una sola persona en el planeta que no tenga acceso ni a internet ni a un celular. Y entonces la iglesia, pensando en eso, debe aprender a invertir, ¿no? Hacia dónde se mueve la gente, y vamos a dónde está la gente. Se le llama ahora las nuevas ágoras virtuales. Las ágoras eran espacios de discusión en la antigua Grecia, donde la gente se reunía para socializar, pero también para discutir temas filosóficos. Ahora ya no hay ágoras, ya no nos reunimos en las plazas para debatir algunos temas. Ahora las nuevas ágoras de pensamiento están en las redes sociales. Son virtuales. Son virtuales. Entonces, a eso se le llama sociedades aumentadas. La pregunta es, ¿dónde quiere estar la iglesia? En las plazas, en los parques, donde ya no nos reunimos para entender el pensamiento, para discutir algunos temas, para aprender nuevas cosas, o nos movemos hacia los entornos virtuales, que es donde está la gente y donde van a estar dentro de una década. Creo, sin lugar a dudas, que debemos de estar ahí. Cuando la gente llegue, ya debemos estar ahí. Debemos estar preparados, porque si no estamos preparados, otra vez vamos a oír esa frasecita, entraron tarde. No quiero volver a entrar tarde. Creo que Dios en su misericordia, en su sabiduría maravillosa, nos está dando estos
lineamientos, estas Y orientaciones. posibilidades. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Eso. El Espíritu Santo a Pablo le dijo un día que no fuera a predicar que a Bitinia, ¿no? No, Al Asia. no. Ajá. Le dijo no, y se lo dijo 2 veces o Sí. 3. ¿Y a dónde lo mandó? A Grecia, a Atenas. ¿Por qué a Atenas? ¿Por qué a Éfeso? ¿Por qué a Grecia? Porque en Grecia precisamente se estaba dando todo eso de la filosofía, era el centro de donde fluía. Aunque los romanos gobernaban políticamente, eran los griegos los que gobernaban filosóficamente el pensamiento Claro. de las masas. Por eso decía nuestro hermano Samuel, que ahorita me vino a la mente Samuel, el tío Samuel, decía, Roma no conquistó a Grecia, No. Grecia conquistó a Roma con el pensamiento. Sí. Así es que Wow. por eso cuando Pablo quiere ir hacia un lugar, pues el Espíritu le dice, no, vete a Grecia, porque en Grecia era donde se daba ese flujo de pensamiento que llegaba a todo el mundo prácticamente. Wow. Era mayor la influencia que iba a ejercer Pablo desde la Grecia europea que desde cualquier ciudad de Asia. Sí. Y así creo que nosotros hoy en día debemos de escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Y no tratar de imponer nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras liturgias que vienen ya, para no ir muy lejos, de principios del siglo XX. Claro. Sí, a principios del siglo XX se desarrolló una liturgia que a mí me encanta cuando… No, a mí también. Sí, qué bueno, mira, un joven que dice eso. A mí también. Cuando en los años 60, 70, yo nací en 1960, y en esa época me encanta cómo íbamos al templo, en la mañana la escuela dominical, en la noche el culto de evangelismo. Esa ya es una liturgia. ¿Sí? Cómo éramos llamados al culto, teníamos reuniones de jóvenes y teníamos reuniones de convivio y teníamos infinidad de actividades que nos daban vida, nos ofrecían una identidad cristiana. Todos llevábamos nuestra Biblia y nuestro himnario y un pandero o la guía dominical. Ya todo el mundo sabía, son cristianos, Claro. son cristianos. Eso está bien. Eso está bien. Llegábamos a nuestro templo, las bancas bien bonitas de madera, incómodas, por cierto, pero pues para que no se durmiera la gente, ¿no? Eso estaba requete bien, pero es una liturgia que viene desde allá. Hoy en día, y mira, otra vez nombro a este varón, a Rick Warren. Claro. Él insistió, dejen de usar bancas, porque las bancas hacen que la gente esté juntita. Hoy en día la gente quiere su espacio. Cuando yo leí eso de Rick Warren dije, no, la gente ¿por qué ha de querer? Eso es egoísmo, ¿por qué quieren su propio espacio? Pero él insistía, no, en una silla la gente se siente más segura porque es su espacio. ¿Y hoy qué usamos en la mayoría de templos? Sí, sillas. Sí, o sea, hay que ser visionarios. No creo que el Espíritu de Dios le esté dando esa visión a un hombre como Rick Warren y a otros como nuestro hermano que manejaba la iglesia desde hace muchos años ya por internet, a nosotros. ¿Por qué nosotros somos tan reacios? Claro, al final lo que decíamos desde el principio, no importan tanto las formas, sino los principios. O sea, ¿de qué sirve que una iglesia sea tan tradicional en su estructura, que tenga bancas, púlpitos grandes y estorbosos, alabanza muy básica, con órgano, con teclado y guitarra acústica, si al final de cuentas no se vive en santidad? Ahora, pero yo también quisiera decir que no hay que imponer la moda o las nuevas modas a modo de una, ¿cómo se le puede llamar eso? Como una dictadura, la dictadura de la moda le podría llamar, ¿no? Tampoco hay que imponer la dictadura de las nuevas modas y decir, es que esto es lo nuevo, esto es lo novedoso y esto es lo que el Espíritu quiere para la iglesia, ¿no? Ok, sí, pero… Porque también hay que fijar límites. Pero hablemos de una red social. La iglesia hoy online no es una moda.
Ah, no. No. Claro. O sea, no podemos hablar de que esto es una moda ni una nueva liturgia que se trata de imponer. No, más bien yo he estado insistiendo en que la iglesia se acomoda a los tiempos que estamos viviendo. Claro, sí. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es la manera de llegar a las multitudes, es la manera de llegar a donde hay gente que sin darse cuenta están hambrientos de la palabra de Dios, que sin darse cuenta son como ovejas sin pastor, que sin darse cuenta están camino a la perdición. Necesitan guías, necesitan orientadores, necesitan pastores. Entonces hoy un pastor, no está de moda un pastor de 60 o de 70 años que hasta el año de 2019, hasta principios del año 2020 rechazaba las redes sociales. Hoy pastores de 70, de 75, de 78, de 80 años están predicando a través de las redes sociales. No, y como dices, eso va más allá de una moda. Y te diré, y lo hacen muy bien. Sí, definitivamente. Entonces, eso no es una moda, eso es estar atendiendo una necesidad. Pero fíjate, yo me refería también en cuanto a las modas, precisamente, ya sean en entornos online o en entornos presenciales, siempre el tema de la moda y de las nuevas tendencias es un asunto muy, muy debatible, porque, ojo, podríamos hacerlo en un templo físico, ¿sí? Una actividad presencial, pero con tal de contactar a más personas, nuevos públicos, entonces ahora los músicos aparecen con pantalones pegados, ya con un entiendo. tatuaje por aquí, el peinado quién sabe cómo, con un mechón aquí pintado, con un arete, porque queremos vernos como una iglesia amigable, como una iglesia inclusiva. Y ojo, eso en los nuevos escenarios online, pues también es muy común. También es muy común que nos queremos adaptar a todas estas nuevas formas de presentación, por ejemplo, cuidando mucho el lenguaje. Ha habido ya muchas declaraciones de autores, incluso del siglo pasado, que muchos consideraban muy como herméticos. Hoy están pidiendo perdón al mundo entero. ¿Y sabes por qué? Por ejemplo, apenas fue muy sonado el caso de Max Lucado. ¿Sabes por qué están pidiendo perdón? No. Porque en ocasiones pasadas se pronunciaron con un lenguaje, dicen ellos, ofensivo en contra de las personas gay. Ajá. Y entonces, dicen ellos, pido perdón por ser tan ofensivo con las personas gay. Bueno, ¿y a qué es lo que le llaman ser ofensivo? Pues llamarle pecado a lo que es pecado. Entonces dicen hoy que pues es mejor ser abiertos, ser inclusivos y reconocer amigables, que el amor de Dios está disponible para todos nosotros. Ha sido muy debatible su postura de él y de otros muchos, pero eso es una moda, eso es una tendencia, con tal de ser amigables con el mundo. Y mira, te voy a poner otro ejemplo sobre las nuevas tendencias. Es que el hacer iglesia online no solamente es hacer el mismo culto y poner una cámara que nos grabe, porque hay que cuidar, por ejemplo, mucho los tiempos. Cada red social tiene su propio lenguaje. Si estamos en Facebook, no podemos estar quizá más de 20 minutos porque no está diseñado para eso. Si estamos en YouTube, lo mejor es alargarse porque YouTube lo que quiere son minutos de reproducción. Entonces, si tú ofreces material que ofrezca más minutos de reproducción y con lo cual puedan monetizar con anuncios, pues entonces está perfecto para YouTube. Para plataformas como TikTok debe ser de segundos, 20 segundos, 15, 20 segundos. Si estás en plataformas como Instagram, debes de cuidar mucho la calidad de tu imagen. Casi debes de ser un diseñador gráfico para subir contenido a Instagram y también hacerlo de manera corta, transmitir un mensaje en 15 segundos. Entonces, cada red social tiene su propio lenguaje. ¿Cómo es posible entonces que queremos mantener el mismo formato de culto en una transmisión de Facebook? No podemos cantar 20,000 cantos, por exagerar de manera hiperbólica, es decir, 6, 7 cantos y hacer ministración y todo, hacer que la gente levante sus manos y después lanzar un mensaje de 50 minutos. Y aquí yo solito me doy golpes en el pecho porque yo he realizado predicaciones de 50 minutos y no es apropiado para el nuevo lenguaje de las redes sociales, ¿no?
Entonces, hay que reentender que para entrar al mundo de las redes sociales debemos de entender este nuevo lenguaje de comunicación. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque ¿qué tal si en esos nuevos lenguajes de comunicación para contactar con nuevas audiencias y ser más amigables? Rebajamos el evangelio. Claro, lo dejé así como con 3 puntos Sí. suspensivos para que me captaras la idea. Sí, rebajar el evangelio. Sí, no, el evangelio no se puede regalar o rebajar de esta manera. El evangelio tiene que ser digno, tiene que ser firme, tiene que ser santo, tiene que ser radical. Pero como decía hace un rato, radical en muchos principios que son importantes. No radical en cuestiones que no tienen nada que ver con el evangelio, sino en tradiciones y en liturgias que se gastaron, porque las liturgias se gastan. Entonces nosotros hoy en día tenemos que ser radicales en el evangelio, en la obediencia al Señor, en vivir en santidad, en ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Eso nos llevaría quizá a alejarnos un poco ¿cómo se llama? De la fama, de que nos quieren, nos tratan bien, porque si tú eres radical así, no todos te van a tratar bonito, no vas a ser bienvenido. O te censuran en las redes sociales, Sí. como ya ha pasado a algunos grandes Algunos predicadores. predicadores ya fueron censurados por decir ciertas palabras que son verdades, pero son verdades conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios. Y que al mundo le Ahí- ofenden. Ahí ni modo. Jesús dijo, bienaventurados cuando por mi causa los vituperen, los maldigan, los persigan, mintiendo. Pero entonces aquí tal parece que nos estamos contradiciendo, porque decimos que queremos llegar a más personas a través de las plataformas digitales, Sí. pero al mismo tiempo para lograr eso necesitas suavizar tu lenguaje, llenarlo de eufemismos, ser más amigable con tu manera de vestir. ¿Qué te parece aparecer un pastor con un arete? Entonces un pastor amigable que va en contra de los moldes, y eso al final genera muchos views y muchos likes y muchos share, que es compartir, ¿sí? Muchas veces compartido, y eso es llegar a más personas. Pero si quieres mantenerte radical con esos principios de la santidad, de llamar pecado a lo que es pecado, pues vas a parecer aburrido y entonces tu reputación se va a ir abajo, y no es lo que quieres en Facebook o en YouTube o en Instagram o en TikTok o en Es un riesgo. cualquier lado. Es un riesgo que hay que correr. Definitivamente. Uno no puede entrar en un ambiente que es hostil al evangelio, o sea, que no quiere, que no ama el evangelio. Un mundo hostil contra Dios. Fíjate cómo dice el Salmo capítulo 2, que los príncipes de este mundo se han unido contra Jehová, contra sus mandamientos, contra sus eternos decretos, contra su palabra. Se han unido los reyes y las naciones y se están burlando de los principios de Dios. Dicen, no acataremos su ley. Bueno, yo no me puedo unir a ese grupo. Claro. No puedo unirme y decir, jalamos igual, tiremos de la misma carreta, Sí. porque vamos en sentido contrario. Si me busco su enemistad, perfecto, no hay problema. Pero yo creo que no debemos de ser imprudentes, creo que esa es la palabra. Claro, concuerdo. Sí, una cosa es imprudente. Por ejemplo, imprudente es un predicador que se pone su traje de predicar, de clérigo, agarra su Biblia, la abre en cierto capítulo, cierto versículo y entra a un bar, a un antro, a una cantina o a una pulquería y ahí se pone a decirles, óiganme bien lo que dice aquí, estos no entrarán al reino. Eso es ser imprudente. Yo pensé que eso era ser radical. No, eso es ser Imprudente. imprudente. Ok. Ser radical es,
yo no convivo con eso, yo no le entro a eso, pues no va con mi filosofía, no va con mi Biblia, no va con mi comunión con Dios, rompe mi comunión con Dios, ¿verdad? Ha habido predicadores, desafortunadamente, y tengo que ser claro al respecto, son predicadores, ¿no? Pero no voy a decir nombres, por supuesto. Se han metido a un templo católico romano, mero cuando está la misa, cuando está la liturgia romana, cuando Claro. el sacerdote está dando la hostia. Han metido diciendo que son muy valientes y se ponen a leer ahí en contra de los ídolos y en contra de... Y entonces salen como eres porque dicen que fue muy valiente y lo sacan, los feligreses lo sacan, pues es lógico, ¿no? Están molestos. Y entonces él dice, fui muy valiente, a ver, otros hagan lo que yo hago porque eso, no, Jesús no enseña eso. Jesús no enseña eso. Y entonces aquí debemos de aprender a manejar las redes. Sin dejar de ser radicales. Claro, son algunos límites que yo mismo me preguntaba desde hace días, ¿no? Y justo hace un momento, porque creo que el tema de entrar a las redes como iglesia no es tan sencillo, no es como, pues vamos a crear un fanpage en Facebook y vamos a hacer transmisiones y aprender a utilizar la mezcladora, conectarlo con el programa para retransmitir y conectar 3 cámaras. Creo que va más allá de eso, hay que fijar algunos límites como los que acabas de decir. No por estar en entornos online nos vamos a olvidar, por ejemplo, de los pobres, de las viudas, de la predicación persona a persona. No, porque, por ejemplo, al inicio de esta plática mencionábamos que para hacer un programa como este invertimos muchas horas, no solamente el prepararse anticipadamente, el discurso y todo, la estructura, también el escenario. Tenemos, por ejemplo, luces, y ustedes no lo vieron, pero antes de empezar pues, estábamos checando que no nos dieran sombras, que el sonido funcionara correctamente, los cambios de la cámara o el famoso switch, ¿no? Precisamente ese cambio. Sí. Y en eso nos llevamos muchas horas. Y no puede ser que, por ejemplo, con el afán de hacer actividades online, perdamos tiempos de oración, perdamos tiempos de lectura bíblica. Y es algo que platicábamos en la semana, ¿no? Porque ahora junta de pastores aquí, y oración de pastores allá, y oración con la iglesia allá, y junta con el cuerpo ejecutivo de la iglesia allá, y curso por aquí, impartir clases por allá. Y como las redes sociales nos acercan, tal parece que podemos hacer más. Si antes daba clases una vez a la semana, pues ahora digo, me ahorro los traslados y entonces mejor doy 3 clases a la semana, y eso se multiplica en todo, en las juntas, en los programas, en las reuniones. Ahora hacemos reuniones familiares y también las incluimos dentro de nuestra agenda, y no sea que con el afán de hacer todo online perdamos lo esencial, ¿no? Perdamos la oración, perdamos esa intimidad con Dios, perdamos esa comunión los unos con los otros. O sea, son ciertos límites. No. Ahí es donde tenemos que ser radicales. Me puse a pensar ahorita en lo que estás diciendo y sí es cierto. A ver, 2 veces en esta semana me pasó. En la mañana comencé pues adentro de una actividad. Sí. Termino esa actividad y quería hacer algo, pero tenía otra actividad en línea. En línea. Luego una llamada por WhatsApp, videollamada. Sí. Después, o sea, en el día fueron 5 veces, entra aquí, y apenas estoy haciendo algo, entra aquí, y apenas entra aquí. O sea, yo como productor, si se puede decir productor, yo como productor doy por hecho que tú como oyente estás a mi disposición. Claro. Y entonces yo te digo, mañana nos vemos online a las 10 de la mañana. Sí. Pero tú tienes otra persona ante la cual tienes responsabilidades. Te dicen, Natanael, mañana estamos 11:30 en punto, no se te olvide. Entonces a las 10 conmigo, a las 11:30 con él.
no sé si puedas respirar, no sé si tengas chance de comer. Nos no sé. volvimos tan internacionales Sí. que ahora tengo juntas en el norte del país y en el sur y en el centro, en un instituto, en otro instituto, en la Sí. iglesia, con otra iglesia, con los pastores de aquí, con los pastores de allá. Y al final, wow, ¿qué pasa, no? La oración, la Sí. lectura de la palabra. No podemos dejar actividades como la visitación. No. Ustedes, de hecho, por ejemplo, ahorita fueron a visitar y regresaron para grabar este Para programa. grabar este programa, claro. Y oye, Sí. no Y en podemos… la mañana, Sí, sí, sí. toda la mañana estuvimos preparando lo de la escuela dominical, lo de una clase en Para los instituto, niños, para los niños, y son yo di consejería. participaciones muy pequeñas quizá, pero aquí debo de estar porque en cualquier momento me llaman. Sí. Listo, ¿verdad? Tú das consejería, vino alguien para que le dieras consejería, yo tuve que hacer esto. Y por cierto, ahorita terminando, voy a una videollamada en WhatsApp. Que sea así, ¿no? Quizá balconeando, pero esta semana, como familia, fueron como 3 o 4 días, no cenamos juntos porque precisamente creo ustedes estaban en alguna sesión de evangelismo y de consejería online, ¿no? Y a veces yo soy el que me desaparezco porque estoy dando clases y termino hasta medianoche. Entonces, está muy padre, pero al final no vamos a llegar delante de Dios y decirle, mira, Señor, mi agenda estuvo llena de 5 actividades al día, de actividades online. Esa es la liturgia. Al final va a llegar el Señor nos va a decir, y que yo te mandé a tener actividades online. O sea, no que no se deban de hacer, pero que no sea que por esto perdamos lo esencial. Por eso dije, esas son las nuevas liturgias que hay que cuidar, ¿verdad? Hay que cuidar, pero con pinzas. Porque si decimos no totalmente, nos estamos perdiendo No, y nos algo, desconectamos. Nos estamos desconectando de una realidad. Si decimos sí totalmente, igual nos vamos a desconectar de lo más importante. Entonces yo considero que sigamos un orden, que sigamos una línea, que fijemos a dónde queremos llegar, qué queremos hacer, prioridades. Yo no puedo estar conectado a todas las actividades de todo el mundo, todo el tiempo. Claro. No, yo debo, mira, los grandes consejeros, por cierto, no sé cómo les llaman ahora, manejadores o… No, consejeros está bien. Consejeros, los que… Bueno, ok. Ellos… Todos coinciden en que debes de tener un tiempo para ti. Claro. O sea, un día que no hagas nada, un tiempo que te vayas de vacaciones. Claro, ahorita no es muy conveniente irse de vacaciones, pero un día que te quedes acostado todo el día y que alguien te lleve un cafecito a la cama y no te levantes simplemente por estar ahí reparando tus fuerzas. O sea, un tiempo para ti. Nosotros como cristianos hemos aprendido que el tiempo de oración es tiempo de descanso. Es tiempo para nosotros, porque hemos encontrado un canal de descanso aprovechando lo que Jesucristo nos da. ¿Qué nos da? Paz. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Nos la estamos perdiendo si no vamos a su presencia, si no nos metemos en su secreto, si no le dedicamos tiempo. Cuando nos levantemos, Él es el que nos va a decir, hazte un programa, hazte una llamada. Él es el que nos va a decir, acude a tal lugar. Él es el que nos va a decir, ve a tal lugar o llama a tal persona, hay una enfermedad y ora por él y lo voy a sanar. Y tú te vas a convertir en profeta porque le vas a decir a la familia, quiero orar por fulano, sé que está enfermo y Dios lo quiere sanar en este momento, por una llamada telefónica, sin irlo a ver. Pero hay que estar con el Señor. De hecho es lo que ha pasado, ¿no? Ahorita mencioné que no hemos cenado juntos como familia porque ustedes precisamente estaban en alguna actividad compartiendo el evangelio con una familia que necesita precisamente escuchar del Señor, sí, de la paz de Cristo. Y uno dice,
quizá de otra manera no sería posible, quizá yendo presencialmente se perderían muchas horas de traslado, no se lograría reunir a toda la familia, pero hicieron videollamada, ¿no? Hermanos de la iglesia contactaron, lograron este vínculo, lograron videollamada con otras personas y se están acercando a Cristo. Entonces, wow, eso es, yo creo que estar en sintonía con el Espíritu. Sí. Pero mencionaste algo hace rato, ¿no? Debemos de estar atentos a la voz del Espíritu. No obedecer a las dictaduras de las modas, como yo decía, sí. ¿no? De las tendencias. Es decir, yo no voy a obedecer las tendencias. Ahora ya no es online, ahora todo es, ¿cómo se llama? Señales de humo. Vamos a volver a las señales del mundo. Entonces la iglesia camina hacia las señales de humo. No creo que sea tan así. Creo que debemos estar atentos a la voz del Espíritu y el Espíritu nos va a indicar por dónde caminar, ¿no? No hay que ser resistentes al cambio, pero al mismo tiempo no hay que ser tan exagerados que perdamos lo esencial, que perdamos la santidad, perdamos la predicación, el discipulado. La comunión con Dios. La comunión con Dios, la devoción, ¿no? La vida devocional. Sí, la vida devocional. No sea que ahora yo me quiera sentir muy espiritual diciendo, no, ahora hasta asisto a 5 cultos en el día. Me conecto en tal iglesia, me conecto en la otra iglesia y me conecto en la otra iglesia porque estoy recibiendo mucha doctrina. No sea que pensemos que eso es ser espiritual y olvidemos lo que sí es ser espiritual, que es la oración, es la lectura de la palabra, es la predicación, es el discipulado, es la coinonía con el cuerpo de Cristo y entre otros principios, ¿no? Sí, y no olvidemos, hay que alabar a Dios, hay que cantar salmos a su nombre, cántico nuevo. Mira que eso lo hemos dejado a los grupos musicales, a los grupos de alabanza, sí. A ellos se los dejamos. Y ellos bien felices cantando y alabando el nombre del Señor. Bueno, ¿y nosotros qué? Te iba a decir, me quedé pensando en eso. E incluso a mí me ha pasado, ¿no? Y se los cuento, por si a ustedes les ha pasado, no sientan pena, ya somos 2, ¿no? Ustedes que me ven, yo que lo digo, pero cuando estamos en un culto online y pasa el grupo de alabanza, cualquier grupo, y cantan, no sé, yo no me siento cómodo, no me involucro con ellos y en lugar de cantar con ellos, me vuelvo espectador. Pero te voy a decir parte por qué. Porque al menos yo no conozco todas las canciones que han salido. Yo me quedé en las canciones de hace 20 años. Yo. No digo que todos. Yo estoy desactualizado. Hay tantos grupos, tantos artistas cristianos, tantas canciones nuevas. Yo no estoy muy actualizado. Cantan. Estoy desconectado. No les entiendo, ¿no? Entonces prefiero escucharlos y decir, sí, Señor, pues lo que ellos digan, yo también. Pero creo que no se trata de eso, ¿no? Se trata de que yo me involucre en la alabanza. Tú debes de ser un alabador, no adorador. O sea, adorador debemos de ser todos, pero hay que tomar en cuenta la definición de adoración. Es una totalidad de servicio, sí, de entrega, servicio, testimonio y alabanza. Pero alabador, alabanza, el que exalta las maravillas del Señor, el que lo alaba por su grandeza, el que le dice gracias porque me redimiste, porque me perdonaste mis pecados, porque me amas. O sea, eso es alabar el nombre del Señor. Tú eres grande y poderoso y eso es alabar. Ahora, ¿sabes cantar? ¿Sabes un himno? Cántaselo al Señor. No tiene que ser en un culto, no tiene que ser junto a un grupo musical, ni tiene que ser con un disco, ¿cómo se dicen? Con una producción musical, ¿no? Sí, ya los CDs ya desaparecieron. Iba ya a decir con un cassette. Con tu lista de ahora es con tu lista de reproducción de Spotify. Por favor, de Spotify. Okay, no. Si te gusta escuchar eso, escúchalo. ¿Te gusta escucharlo mientras ora? Escúchalo, no hay ningún problema. Pero tú debes de adorar al Señor en cualquier lado. Si vas caminando, ponte a cantarle una canción al Señor. Te alabo, mi Señor, yo te alabo. Claro. Si estás en tu casa, cántale al Señor. Si estás estudiando, cántale al Señor. Si vas no sé, estás trabajando, martillando, cántale al Señor.
Yo cuando estaba allá martillando haciendo ranuras ahí, no siempre cantaba porque al cantar tragaba polvo, Sí. pero silbaba, chiflaba pues. Mientras lavas los trastes, ahí estás no lavando los Sí, trastes, hombre, Señor, tú caramba. eres bueno. Sí, entonces no hay que olvidar la alabanza, que es bien importante. Muy bien, perfecto, pues son, como decíamos al inicio, son grandes retos para la iglesia. Quizá nunca pensamos que nos fuéramos a topar o fuéramos a enfrentar estas etapas de transformación, ¿verdad? Pensamos que los templos iban a ser eternos y repito, yo creo que los templos van a seguir, pero van a tener otra función. Entre otras cosas, ¿no? La misma alabanza que ahorita decíamos tiene que renovarse, tiene que evolucionar y son muchos retos, porque el debate de hoy es si la iglesia se moderniza en ese sentido o si permanecemos más tradicionales. Personalmente yo diría hay que pensar a futuro para que no nos pase, como mencionábamos hace rato, llegamos tarde, que no nos pase eso. Pero me gustó mucho lo que decías y lo considero mucho mejor, es estar atentos a la voz del Espíritu, porque el Espíritu te va a poner donde hay necesidad. Sí. Hay personas que te van a escuchar en una pantalla, habla, pero te vas a transportar a cierto lado y vas a tomar un taxi, un Uber, cualquier transporte de otra empresa, habla con el chofer. Tu compañero de trabajo tiene problemas, se quiere divorciar, háblale, cuéntale tu testimonio, ¿sí? De cómo Cristo te salvó. Y así podemos compartir. Sí, ¿No? Que la tecnología no nos rebase. Nosotros hay que utilizar la tecnología a nuestro favor, mas no volvernos esclavos de ella. Pastor, unas palabras para despedirnos. Un pastor, amigo, familiar, incluso familia, dijo un día: benditas redes sociales cuando las sabemos usar. Okay. Y es eso. Bendita televisión cuando la sabemos usar. Benditas herramientas que este mundo produce cuando lo sabemos usar para la gloria de Dios, para que el reino de Dios sea engrandecido. Con redes sociales o presencial, pero sigamos adelante, sigamos predicando a Jesucristo. Si no hay manera de entrar a las redes sociales en su totalidad, porque es complicado, porque es difícil, porque se requiere cierto tiempo, se requiere cierto conocimiento, ¿verdad? Como quiera que sea, pues actuemos de acuerdo a nuestro límite. Pero eso sí les voy a decir, mis amados hermanos y amigos, Natanael, Claro. La Biblia dice que Moisés tenía una vara nada más, pero con esa vara sucedieron los más grandes milagros. Claro. Qué tremendo, ¿verdad? David no tenía lanza, ni espada, ni siquiera su escudo, y su oponente era un gigante de más de cerca de 3 metros o más de 3 metros de altura. David llevaba una ondita y lo derribó. Cualquier cosa que tengamos, redes sociales, presenciales, 3 cámaras, una sola camarita como fue nuestro primer programa, ¿te acuerdas? Nunca me voy a olvidar, yo fui el camarógrafo y mi mano así de… Gracias por recordar. Sí, Qué pena. Así, pero si predicamos a Jesucristo bajo la unción del Espíritu Santo, la iglesia sigue caminando y caminando en victoria. Añadiré a eso, Pablo, libre, predicando en las plazas, predicando en los hogares, predicando en la escuela de uno que se llamaba Tirano, pero en la cárcel, atado a los grilletes junto a un soldado romano, predicando el evangelio, muchos centuriones, muchos soldados llegando a los pies de Cristo. Sí. Entonces, libres en la cárcel, frente a una pantalla, con mis compañeros de trabajo, con mi familia, pero siguiendo la voz del Espíritu, dejándome utilizar por Él para predicar a más personas y que conozcan
al Señor Jesucristo. Claro. Que el Señor nos ayude a llegar mucho más lejos, con o sin redes sociales. Me gustó eso. Solo quiero pedirles un favor muy especial y hacerle, o más que pedirles un favor, es hacerles una recomendación a todos los que, miren, sean cristianos o no sean cristianos, pero tengan acceso a una predicación, a una enseñanza bíblica. Compártanla. Compártanla. Porque usted puede decir, ay, qué aburrido, no me gustó. ¿A Está ti? bien, está bien. ¿A ti no te gustó? Se la comparte a alguien. Ese alguien puede llegar a ser un verdadero siervo de Dios. Claro. Así No es se que, queden. amigos, Compartan. muchas gracias. Hemos terminado otra charla sin café más, la número 3, desde que iniciamos en diciembre del 2020. Y bueno, pues vamos creciendo, gracias a Dios, gracias a ustedes. Compartan este mensaje si les ha servido, si les ha gustado, denle like, déjenos sus comentarios. Queremos saber qué temas de interés tienen ustedes para hablarlos en esta charla sin café. Si quisieran escuchar a alguien, con mucho gusto vamos a hacer el esfuerzo por invitarlo para que esté aquí con nosotros. Y sobre todo, compártanlo. Si este mensaje les lleva a través de Facebook, compártanlo en los grupos por mensajes. Si les llega por YouTube, compartan la liga, mándenlo a los grupos de WhatsApp para que esto llegue a muchas más personas. Somos sus amigos Natanael, Mario Román Beristain, pastor. y esto fue Charla Sin café. Bye. Adiós, hasta la próxima. Nos vamos a tomar un cafecito ahora.